Estimados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 2, siguiendo con nuestro estudio básico del libro de los Hechos. En el capítulo 1 vimos que el destinatario del libro de los Hechos era el mismo del Evangelio de Lucas y que era este libro, el libro de los Hechos, es la segunda parte de un gran libro, del libro de Lucas. En el fondo, en el libro de Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro, dividido en dos tomos o en dos tratados. Eh, y también los apóstoles y los discípulos recibieron instrucciones precisas de parte del Señor de que no se movieran de Jerusalén y esperaran ahí porque dentro de no muchos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles tenían una gran duda respecto de la restauración del reino de Israel y el Señor les dice que a ellos no les tocaba saber estas cosas, sino que solamente el Padre tenía esta autoridad. Pero en el versículo 8 hace una declaración fundamental que marca todo el libro de los Hechos, y es que cuando viniera el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, recibirían poder con un objetivo fundamental: ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y termina el capítulo 1 con la elección del sucesor de Judas. Los discípulos y los apóstoles ponen como requisito fundamental el que hubiera visto a la resurrección del Señor o al Señor resucitado. Bien, y en la elección del discípulo, el nuevo apóstol, cae sobre Matías. Vamos al capítulo 2. Y vemos acá que los discípulos estaban cumpliendo lo que el Señor les había pedido. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y es interesante porque la fiesta de Pentecostés traía mucha gente a Jerusalén. La fiesta de Pentecostés era una fiesta agrícola de ofrenda de las primicias de las cosechas de Dios. Esto específicamente está en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16. Era principalmente una fiesta agrícola. Posteriormente, Pentecostés pasó a ser o a conmemorar la alianza de Dios con el pueblo en el Sinaí. Entonces, esta unión y la relación que existe de esta fiesta de las semanas, que también es llamado Pentecostés, es que después de la Pascua o la liberación de Israel desde Egipto, pasan 50 años para celebrar esta fecha. Esta fue lo que se fue provocando o cambiando de alguna manera el sentido de la fecha, pero más estrictamente es una fiesta agrícola. 50 días después de Levítico 23, 15 y 16. Una fiesta de las primicias. Por lo tanto, era una de las fiestas de peregrinación más importantes que existía para el pueblo judío. Por lo tanto, estaba lleno Jerusalén de judíos que venían de todos los rincones de la tierra. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínese usted, estaban en un lugar esperando la promesa del Señor y de repente un viento fuerte, recio, llena toda la casa. Y dice ahí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros o oímos nosotros hablar uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Quiero recalcar algunas cosas importantes. El capítulo 2 nos indica la venida del Espíritu Santo, pero en el capítulo 1, versículo 5 está la promesa que el Señor hace a sus discípulos y a los apóstoles. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y estas dos situaciones son distintas. Y es necesario que tomemos algunos minutos para poder hablar de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. El Señor promete esto. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es una obra de Dios por medio de la cual cambia la posición del nuevo nacido o del creyente o del nuevo creyente. Se genera una unión con Cristo y con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13, evidencia esta verdad. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. John MacArthur lo explica de la siguiente manera. Ahora eso es lo que el bautismo del Espíritu hace. Toma una persona en la salvación y la coloca en el cuerpo. Finalmente, quiero mencionar que esta es una obra que comienza acá, con el nacimiento de la iglesia, específicamente en este libro que estamos estudiando, en el libro de los Hechos, cuando se cumple la promesa hecha por Jesucristo, aquí en Hechos capítulo 2. Ryrie lo menciona de esta forma. Bíblicamente no hay mención de que esta obra del Espíritu haya sido conocida en el Antiguo Testamento. Nace acá, comienza acá con el nacimiento de la iglesia. Es algo maravilloso. Por lo tanto, no debemos confundir el bautismo del Espíritu Santo con alguna otra manifestación. Es simplemente eso. Dios toma al creyente, al que cree en el Señor, lo toma y lo cambia de posición, desde fuera de la iglesia a estar dentro de la iglesia, es parte de la iglesia. Bien, dice también acá en el capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Quizás es uno de los capítulos y una de las frases más controversiales de la Biblia, porque hay muchas personas que hablan cosas distintas a lo que dice la palabra del Señor y específicamente a lo que plantea la propia Escritura. La llenura del Espíritu Santo tiene un sentido. ¿Qué es? La palabra que se utiliza para llenar entrega la idea del viento que infla o llena las velas de una embarcación. Y esta embarcación se mueve en la dirección que el viento la lleva. Entonces, la llenura del Espíritu Santo corresponde al control que tiene Dios sobre la vida de cada creyente, el cual es el resultado de rendir la vida ante el Eterno, por medio de una vida entregada a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, genera el contexto de lo que estoy diciendo. Dice así, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El contexto de este versículo se desarrolla en un desorden que se produce producto de la embriaguez, el cual afecta la conducta. Si una persona está bajo los efectos del alcohol, es controlado por él. Además de lo anterior, las iglesias paganas en Efeso,
que es el contexto del versículo que señalamos, se entregaban al alcohol porque creían que de esta manera tenían contacto con esos dioses paganos que ellos creían. Por el contrario, Pablo, por medio del Espíritu Santo, da orden de ser llenos, da una orden, ser llenos. Es una obligación del creyente entregar su vida al control del Espíritu Santo. John MacArthur lo expresa de la siguiente manera: ser llenos del Espíritu es vivir momento a momento bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es el control o entregar el control de nuestras vidas al Señor. Y vemos que esto es así. Ellos estaban unánimes, buscando la bendición del Señor, obedeciendo al mandato del Señor. ¿Y qué ocurre? Viene la promesa del Espíritu Santo, viene sobre ellos, se aparecen estas lenguas repartidas y continuamente fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no hablaban, estimados hermanos, en lenguas que no se podían entender o que necesitaran intérprete. Estas lenguas que hablaban eran idiomas. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, dice ahí, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, cuando vino estas lenguas, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden que estaba lleno de gente por la peregrinación, por la fiesta agrícola de Pentecostés. Y habían de diferentes lugares judíos y cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, entendían. Si pudiéramos traerlo al presente, es como si en algún lugar se juntaran italianos, franceses, alemanes, ingleses, etc. Y ocurriera esto y cada uno le escucharía hablar en su idioma. Y estaban, versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, y lo que leí hace un rato, de diferentes lugares, incluso de África, incluso también los romanos que eran residentes. ¿Qué ocurría? Ellos oían ¿hablar qué? En nuestra lengua las maravillas de Dios, lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y obviamente era la obra del Señor Jesucristo. Otros estaban tan atónitos, estaban pasmados escuchando y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que la revelación del Señor Jesucristo había sido a los discípulos. Los discípulos lo habían visto morir en la cruz y también resucitar. Y ellos empiezan a hablar estas maravillas, las maravillas de Dios. Después Pedro en el discurso lo da a entender. Pero habían otros que se burlaban, decían, están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios. Versículo 14, Pedro se pone en pie para poder hablar respecto de lo que estaba pasando. Dice ahí, poniéndose en pie con los 11, con los otros apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Era mucha la gente que había ahí. Esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, alrededor de las 9 de la mañana. Será muy temprano para que estuvieran ebrios. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me detengo un instante ahí, porque esta profecía citada en el libro de Joel ha sido utilizada para poder validar ciertas manifestaciones que algunas personas consideran que son parte de lo que deben recibir en su vida como cristianos. Lo primero que tenemos que decir es que esta profecía está dicha a judíos y orientada a judíos. Es cierto que es la iglesia que están haciendo, pero ellos les están hablando a judíos. Algunos eran convertidos los discípulos y otros que estaban escuchando las maravillas de Dios. Por lo tanto, los judíos podían entender de qué se trataba la profecía o habían escuchado alguna vez esta profecía. Eso es lo primero. Segundo, cuando hace la mención a lo dicho por el profeta Joel, debemos entender que él quiere explicar de alguna manera lo que está ocurriendo. Lo primero que dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo le hago una pregunta a mi querido hermano. ¿El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne en este momento? Y la respuesta es no. Entonces nosotros no podemos tomar esta profecía pensando en que cada creyente convertido va a tener manifestaciones especiales o distintas o sobresalientes. Es otra cosa lo que quiere decir. Es otro el énfasis que quiere dar. El Señor Jesucristo viene, si pudiéramos decirlo de alguna manera, en dos partes. Primero viene a nacer en la tierra. Nace, se desarrolla, muere en la cruz y resucita. El Señor Jesús marcó el inicio o el comienzo de los postreros días. Él marcó ese inicio de los postreros días. Pero toda esta profecía y la amplitud de esta profecía no se ha cumplido. No ha sido derramado el Espíritu sobre toda carne. Usted ve la gente inconversa. Y no todos profetizan. Es más, el versículo 19 dice que daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Estas cosas no han ocurrido, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, antes que venga el día del Señor, entonces ocurrirían estas señales. El asunto es, ¿han ocurrido estas cosas? No. Quiero unir la idea. Decir que el bautismo del Espíritu Santo se hablan en lenguas es sacar de contexto las cosas. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios pone a una persona en la iglesia. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control de la vida del creyente. Las lenguas que se hablan acá son idiomas que hablan de las maravillas de Dios. Y la profecía que menciona aquí Pedro es lo siguiente. Esta profecía tiene un largo cumplimiento. El total de la profecía o del cumplimiento de esta profecía mencionada en el libro de Joel es con la llegada del reino milenial o del milenio, que usted también encuentra en Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, es una muestra del poder que Dios va a derramar en el futuro, en un futuro glorioso, específicamente para el pueblo de Israel. Tiene un fuerte énfasis en el reino de Israel. En el reino milenial, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No es otra cosa. Es por así decirlo como un adelanto, el inicio
de lo que va a ocurrir. Bien, versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Recuerden las señales del Mesías, que validaban el mensaje del Mesías y la persona que entregaba el mensaje, el Mesías. Como vosotros mismos sabéis, la gente sabía lo que había ocurrido con el Señor Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Esto es el plan de Dios previo. Esto estaba determinado así. Yo he escuchado a algunas personas, incluso hermanos, que dicen: era tan bueno el Señor y por qué tenía que morir, y los judíos fueron tan malos. Y es cierto, pero la verdad es que él tenía que morir. Era un plan que estaba establecido por el Señor, y era lo que Dios quería hacer. En Hechos 4:28, un poco más adelante, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. También hablando del Señor Jesús, o de la muerte del Señor Jesús. Y si nos vamos un poquito más atrás en la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bien, Él inició los postreros tiempos, pero algo muy, muy relevante era que el Señor Jesús tenía que morir. Y esto era un plan del Señor. Tenía que morir. ¿Para qué? Para salvar a los perdidos. Si Él no hubiera muerto, no hubiéramos sido salvos. Muerto y resucitado. Por lo tanto, era necesario que Él tenía que morir. Por mano, es cierto, tenía que morir. Tenía que morir. Era el plan del Señor. Y Pedro destaca esto en su discurso. El Señor, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla de la resurrección. Y cita acá en el versículo 25 hasta el versículo 28 del libro de los Hechos, capítulo 2, al Salmo 16, versículo 8 al 11, y dice lo siguiente: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Habla de la resurrección. Y el versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nuevamente, la importancia de ser testigo de la resurrección por parte de los apóstoles. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No solamente era lo que ellos estaban viendo, sino lo que estaban oyendo. Estas lenguas que hablaban eran idiomas que ellos podían entender.
Versículo 34, acá viene a citar Pedro Salmo 110, el Salmo 110, y dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta frase también habla de la deidad de Cristo, el Señor el Padre, al Señor el Hijo. Y sepa, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó con las personas que escucharon a estos que hablaban en lengua y el discurso de Pedro? Dice ahí que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue tal el impacto de la predicación de Pedro, fue tal el impacto de escuchar a las personas que hablaban en sus lenguas nativas las maravillas de Dios, que se compungieron, se entristecieron, se afligieron. Y ellos son los que preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Nadie le hizo una invitación. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo que ellos tenían, también lo recibirán los otros. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Yo no he visto, queridos hermanos, que ocurra algo así, que de una prédica se conviertan y entreguen su vida al Señor 3.000 personas. He visto cosas gloriosas que ha hecho Dios en predicaciones, gente entregando su vida al Señor. 20, 30, 40 personas, quizás un poco más, pero 3.000 personas es un milagro tremendo. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se ve la comunión de los hermanos, la vida de los primeros creyentes. Es destacada también en el versículo 43. Dice, y vino o sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Ya hablamos también de las señales de los apóstoles, pero es de destacar. Vino temor a toda persona. Todos los que veían esto les dio temor y había muchas maravillas. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué maravilloso es entender que Dios es el que añade, ¿no? Y cómo vivían los primeros cristianos, cómo se levantó la iglesia en las casas, en las casas. ¿Y cuántas iglesias no se han levantado así hoy en día? Parten en la casa de un hermano, con la familia, se agrega otra familia y van creciendo. Bueno, ese es el modelo bíblico. Así partieron. Y es maravilloso saber también cómo vivían con alegría y sencillez de corazón. Algo muy importante también es decir que es el Señor el que añade a la iglesia, no son las personas, no somos nosotros, no es nadie humano, es el Señor el que añade a la iglesia, es Él el que añade a los que deben ser salvos. Así que, queridos hermanos, hemos terminado el capítulo 2. Sabemos que se pueden profundizar muchas cosas más, pero esto es un estudio básico y espero que quede la inquietud en ustedes para seguir profundizando. Vamos a orar.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este capítulo 2 y te pedimos que tú nos ayudes a entender más profundamente cada uno de los capítulos que existen en la Biblia, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por todo. En el nombre de Jesús.